Bien, como les hemos dicho antes, seguimos con las entrevistas preelectorales y estamos entrevistando a los cabeza de lista, a los número 1 en las listas al Senado. Ayer lo hacíamos con la candidata de Unidos Podemos y hoy lo hacemos con el candidato del Partido Socialista, es Vicente Álvarez Areces, que, como acabo de decir, es el número 1 de los candidatos socialistas al Senado. Muy buenas noches, señor Álvarez Areces, bienvenido. Buenas noches. ¿Por qué se presenta nuevamente al Senado? ¿Qué le anima a hacerlo? Bueno, me presento porque en realidad fue tan frustrante esta última legislatura que prácticamente no hubo ocasión para desplegar las iniciativas, ¿no? A pesar de que algunos lo intentamos, y digo algunos porque el Partido Socialista lo ha intentado, incluso en las cámaras presentamos mociones para llegar a acuerdos, y por cierto llegamos, pero algunos no querían negociar ni hablar de ello, y esos algunos son Partido Popular, con el inmovilismo de Rajoy, y Podemos, que estaba claro que a pesar de la ficción que hicieron de negociar, no lo querían. Y eso nos obliga a unas nuevas elecciones, donde todo ese programa que llevábamos no se pudo poner en marcha. Fue muy frustrante para los ciudadanos, muy frustrante para nosotros también. Y desgraciadamente Podemos le ha dado una segunda oportunidad al señor Rajoy. Antes de confirmar su candidatura, cuando todavía el Partido Socialista no había dicho estos son mis candidatos al Senado, los principales dirigentes de Podemos en nuestra región pidieron públicamente que a usted que no se le incluyera en la lista. Bueno, será que tenían miedo a perder, porque yo no veo otra razón. No tengo ningún motivo especial por el cual puedan impugnarlo. Es muy poco democrático, porque que ellos digan que el adversario principal es el Partido Popular y que planteen eso, quiere decir que están actuando con animadversión, con rencor hacia el Partido Socialista y hacia sus dirigentes. Y en este caso concreto, yo creo que les ha fastidiado mucho que hayan perdido las últimas elecciones en el Senado, porque en las últimas elecciones ganó el Partido Popular en la suma de los votos, pero nosotros como partido en Asturias sacamos una diferencia de votos respecto a Podemos. Ellos presumían de que en las zonas urbanas habían ganado, pero es que en el Senado no ganaron en las zonas urbanas principales, ¿no? Perdieron. Y perdieron porque es una lista abierta y hay mucha gente que votó, además del electorado socialista, otras personas. Y por eso yo creo que no les interesa esta situación. Bueno, podíamos decir irónicamente que si hubiese habido ese acuerdo que ellos pretendían, que yo creo que en Asturias en modo alguno lo pretendían, pues yo encabezaría esa lista, supongo, conjunta, ¿no? Seguro que les haría mucha alegría. Bueno, ellos ponían como, lo argumentaban diciendo que ya la Junta General del Principado que le había reprobado haciéndole responsable de los nombramientos en educación, refiriéndose evidentemente al asunto que se está juzgando ahora respecto a los principales cargos de la Consejería de Educación. Miren, yo en el periodo democrático no he tenido nunca ningún problema de ningún tipo con la justicia, en absoluto. Nunca, a pesar de los dilatados años de gobierno y de las muchas responsabilidades que tuve. Y estoy muy orgulloso de ello. Pero también estoy orgulloso de que en la época de la dictadura sí haya tenido problemas para luchar por la libertad y por el respeto a las personas y por reconciliar a este país. Y esa lucha que libramos en aquellos momentos era muy dura y muy difícil. De eso sí tengo problemas, o tuve en aquella época. Y ellos yo creo que están utilizando el infundio, la injuria, etcétera. Esas comisiones que se han hecho en el Parlamento están predeterminadas, ya lo hemos visto cuando acudimos allí y hemos visto que nosotros, el gobierno que yo presidía, fue el que inicia las actuaciones para perseguir por la vía penal a aquellas personas que hayan cometido irregularidades. Así se hizo, luego lo que derive, la justicia decidirá, pero no es lícito hacer un juicio paralelo prejuzgando el final en el propio Parlamento. Bueno, son sobreactuaciones que, por cierto, cuando a ellos les afectan, yo el otro día estuve viendo el debate del señor Rivera con Pablo Iglesias, cuando le hablaban de la financiación supuestamente irregular de Venezuela, de millones de euros, se ponía como una fiera allí, ¿no? Esas técnicas que utilizan para desprestigiar a la gente, cuando les toca a ellos, se ve que les sienta muy mal. En cualquier caso, usted con la experiencia que tiene, sabe que en estas elecciones se juega mucho. Me va a decir que se lo juega mucho en todas, que usted a lo largo de su vida, que seguro, sí, como le conozco, sé que me va a decir esto, pero le quiero concretar. Con este pulso que ha lanzado Podemos, lo lanza sobre usted. Entonces, si usted no sale, la venta política que van a hacer es que ellos lograron que usted no saliera.
Y si usted sale, pues sale a hombros entonces. Sale a hombros Bien. delante de Podemos, incluso delante de su partido. Bueno, yo de momento en mi vida política, muy dilatada, hasta ahora he tenido siempre el apoyo de los ciudadanos, siempre. Y eso ya de por sí es un patrimonio que es el Partido Socialista, en nombre del cual me presenté a las elecciones, y también lo que yo haya podido hacer con mi gestión, que es un plus que se ha hecho a lo largo de mi vida muy dilatada, en la educación, en el Principado, aquí en el Ayuntamiento de Gijón. Ahí está la memoria y la huella que dejamos, ¿no? Pero en este caso concreto tampoco podrían tener mucho triunfo, porque ellos solos no pudieron. Y como solos no pudieron, recurren a otros apoyos y otras ayudas. En este caso se han unido a Izquierda Unida, por cierto, una unión pues, que ha dejado a Izquierda Unida en no muy buen lugar, como manifiestan los propios militantes, algunos de ellos, y el electorado de Izquierda Unida, con programas contradictorios, muy incoherente, y en España son 16 las formaciones políticas que han tenido que aglutinar con programas totalmente heterogéneos, una sopa de siglas auténtica que tanto se ha criticado tantas veces para conseguir llegar al poder. Por tanto, solos no podrán porque esa ocasión ya les pasó. Y en esta vamos a verlo porque son listas abiertas, los ciudadanos tienen a su disposición poner una cruz a quien deseen. Y en este caso yo desde luego me voy a batir como siempre, ¿no? Ir a por todas, ir con la verdad en la mano, ir con la gestión y lo que hemos hecho en nuestra vida, que cada uno juzgue a quién representa mejor Asturias, ¿eh? Y yo creo que voy a decirles a los ciudadanos asturianos que voy a hacer lo que hice siempre, luchar por esta tierra con todas mis fuerzas en esa Cámara, que no es tan fácil como algunos creen. Vamos a seguir con todo cuestiones electorales. Quería hacerle una pregunta o dos preguntas, como lo acabo de nombrar antes, y apartando a Podemos. ¿Qué opina del desarrollo del juicio de los responsables de educación, el famoso caso Renedo, que ya se lleva... ¿El desarrollo del juicio? Sí. Bueno, yo en primer lugar, la justicia, respeto siempre su actuación, vamos a ver al final. La presunción de inocencia siempre está en nuestra vida democrática. Yo tengo mi opinión particular sobre las cosas y quién tiene responsabilidades y quién no, pero bueno, en cualquier caso nosotros, como gobierno, como administración, siempre hemos puesto a disposición de la justicia todos los requerimientos que nos hicieron y fuimos nosotros, cuando tuvimos ocasión de ello, recuerdan Ana Rosa Migoya, la que planteando ese tema denunció los hechos y lógicamente hay que esperar a que la justicia actúe con total objetividad y serenidad, porque no es bueno hacer juicios paralelos, ¿no? En este caso, eso no quita para que yo me sienta siempre orgullosísimo de cómo está el sistema educativo asturiano, de lo que hemos hecho en esta tierra. Es más, he escrito sobre ello muchas veces, es un ámbito que es mi segunda pasión, como siempre en la educación, y yo creo que en Asturias, a pesar de ser una comunidad en la que no somos los más ricos de este país, va en cabeza siempre financiando los sistemas públicos, obteniendo resultados mejores que tiene el resto del país, homologables a lo que sucede en Europa. Es un sistema educativo por el que tenemos que estar orgullosos y velar por ello, y eso es lo que verdaderamente queda, ¿no? ¿Qué le parece que se hayan planteado citar como testigo a su esposa? Pues me parece algo verdaderamente indignante, ¿no? Sabiendo que es una persona que no ha tenido nada que ver con eso, que es una persona que inicialmente, ante la propuesta del letrado de una de las partes, dicen una falsedad, que ha sido responsable del Adolfo Posada, no fue nunca directora, es una persona que no tuvo nunca competencias en la contratación, que se ha dedicado siempre a formación y que además esa citación está motivada en un error de la propia administración, porque la intervención dio un código alterado que luego corrigió y luego notificó a todo el mundo y se hizo público. Por tanto, nada que ver con aquello, pero a pesar de ello, con ese intento de politización, utilizando el nombre de personas ajenas a lo que allí se está celebrando, simplemente por hacer daño, pues están lesionando la imagen y la profesionalidad de una persona que siempre ha tenido un gran prestigio y una gran labor en el Instituto Adolfo Posada. Bueno, hay que decir que aunque la citen como testigo, lo que pretendían era simplemente buscar eso, que haga el paseillo, que vaya allí, sabiendo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que allí se está juzgando. Estas elecciones, ya hablábamos antes de la dificultad que tiene por usted, pero en líneas generales, en Asturias y fuera de Asturias, se plantean una situación muy difícil para el Partido Socialista. Las encuestas están diciendo que el Partido Socialista es la tercera fuerza política por primera vez de la historia
y el propio secretario general, el propio candidato está hablando de que el electorado socialista está desanimado. Bueno, es una situación difícil para el Partido Socialista, eso es un hecho objetivo. Pero en cambio, yo que he luchado siempre en épocas donde no había democracia y no veías el final de nada, y tenías horizontes dificilísimos para combatir por aquello que tú creías justo, pero lo hacíamos igual, peleábamos igual. Yo creo que hay que salir a las campañas dispuestos al menos a ganar con tus ideas, ¿no? Con tus ideas, luego dejar la libertad del electorado para que decida. Yo creo que es una campaña que debe de ser muy clarificadora, porque aunque parece igual que la que hicimos el 20D, hay algunos elementos diferenciales. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, que siendo los mismos candidatos y aparentemente el mismo programa, han pasado cosas en los meses intermedios, en estos 5 o 6 meses. Y es el comportamiento de aquellos líderes que eran los representantes de la nueva política, aquel abrazo entre los dos, amistoso, diciendo nosotros venimos a regenerar la política española, somos la nueva política, y luego ver el comportamiento de lo que hubo después bien diferenciado, donde se vio quién realmente quería gobernar entendiéndose con los demás, sin que nadie pueda tener derecho a imponer su programa, sino compartir lo más progresista para que haya un cambio real que era lo que los ciudadanos querían, y no ha sido igual el comportamiento de todos. Desde mi punto de vista, ha habido comportamientos muy diferentes. Esto es un dato clave para analizar cómo va a votar la gente ahora. Luego también ha habido actitudes muy significativas de algunos grupos que, bueno, han tratado de superar su propio déficit, porque Podemos, en vísperas de lo que podía ser la presentación de candidaturas, iba retrocediendo en el electorado, quizá como consecuencia también de esos contrastes que la gente ve. Una prepotencia, una soberbia en el planteamiento de los problemas, y ese aglutinar fuerzas políticas que antes había denigrado, o esa reconversión rápida de que de un partido transversal se pasa a un partido de izquierda situado en el extremo de la izquierda y que de repente, para edulcorar su posición política, se autodefine como socialdemócrata, haciendo, bueno, pues una sobreactuación, una falsificación de la historia, decir que tanto Marx como Engels eran referentes socialdemócratas. Hombre, por favor, que un mínimo de cultura política quiere hacer ver, además, a personas que parece que se han doctorado en esas cuestiones, no pueden engañar a los ciudadanos hablando de lo que ha sido el movimiento comunista en el mundo, el manifiesto comunista en el siglo XIX, en 1848, lo que pasó después en el siglo XX. Hombre, eso es demasiado. Y en Europa ellos no están precisamente en posiciones socialdemócratas, están en la izquierda europea unitaria, que además tienen posiciones antieuropeas y muchísimas cosas, ¿no? Bueno, esto es una suplantación del rigor y de la seriedad que debe de tener la vida política, ¿no? Por eso mucha gente pues tiene desafección, y aunque traten de sumar, han sumado no entre iguales, ni respetando Izquierda Unida, que es una formación que yo he respetado siempre profundamente, porque aquí en Asturias hemos gobernado con ellos, en el Ayuntamiento, en el Principado, pero no los han respetado, sino que los han absorbido, y además no los han tratado muy bien en algunas cuestiones porque los han humillado. Y en este sentido, yo creo que no es normal que un líder de una formación de iguales queda el 5 por Madrid, que en Asturias ni una sola persona con posibilidades de salir elegido, y hechos ya, vayamos ya a políticas asturianas, que podemos hablar de ello, de lo que es el AVE, de lo que es el carbón, etc. De todas formas, en ese periodo que pasaron cosas, también pasó el fracaso de la opción de presidir el gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, y quizá parte de esta caída del Partido Socialista ahora en las encuestas también está originado por una iniciativa muy bien intencionada, pero que fracasó estrepitosamente en el Parlamento. Sí, fracasó, yo diría no estrepitosamente, sino que fracasó, pero es verdad... Más de 250 votos en contra. Sí, pero eso, digamos, sinceramente es de lo que van a tomar nota muchos electores, porque el Partido Socialista, y dado lo que pasó en el 20 de diciembre, el electorado esperaba que hubiera un entendimiento, y el 70% del electorado quería cambio en España. Si el 70% del electorado quiere cambio, ¿cómo es posible que las fuerzas que en teoría podrían apoyar el cambio, en unas posiciones normales, de moderación y de progreso también, las dos cosas, no se puedan entender? Pues han visto cómo hay una persona que no quería, salvo que él sea el que lidera el cambio. Y esa es la figura de Pablo Iglesias. Bueno, por eso digo que ha sucedido lo que ha sucedido. Y en ese sentido,
yo creo que la figura de los que lo han intentado y del Partido Socialista en particular, sinceramente, no admite ese tipo de críticas, porque yo he visto cómo en las cámaras conseguíamos acuerdos y cuando en esa mesa de negociación se ponían sobre la mesa posiciones, ni siquiera esperaban a que se respondiese, se levantaban y marchaban, ¿no? En las propuestas de Podemos que hizo, la mayor parte de ellas fueron aceptadas. Y había algunas en las que no había entendimiento. Claro, no puede haber entendimiento si tú en tu programa pones derecho a decidir, que era una cuestión fundamental para poder entenderse entre distintos, ¿no? Bueno, eso está en el programa todavía, ¿eh? Y hay muchas contradicciones que la gente tiene que saber, que van a votar a personas que por muy bien que lo hagan en los platós y escenifiquen pues, en los medios de comunicación, posiciones muy amables, tienen un programa que están eludiendo el explicitarlo, con muchas contradicciones en primer lugar y en segundo lugar con cosas inaceptables. De todas formas, contando toda la historia, ellos propusieron un gobierno a la valenciana y Pedro Sánchez y el Partido Socialista descartaron entrar en ese gobierno. No, no es así, yo creo que ha sido lo contrario. Cuando propusieron el gobierno a la valenciana, Compromís, si recuerdan, hizo una oferta a última hora que había 30 medidas y Compromís es el que está en el gobierno a la valenciana. Y el gobierno a la valenciana, no nos olvidemos, está con Podemos fuera apoyando el gobierno. Pero en el gobierno de la valenciana el Compromís puso un paquete de 30 propuestas, de las que se aceptaron 27 y otras 3 era para discutir. Bueno, pues tampoco, porque quienes impidieron que se hiciese ningún pacto con Compromís fue propio Podemos. Bueno, eso era ultimísima hora. Sí. Antes propone el gobierno valenciana y Pedro Sánchez no sabía, no quería que a la vez con Ciudadanos. Hombre, decía que vamos con a ver, Ciudadanos. entiendo Y que por entonces, coherencia, claro, hombre, pero vamos a ver, por coherencia, si tú quieres sumar con la izquierda solo, no sumaba la mayoría para gobernar, porque había que sumar con los independentistas. sí. ¿Eh? Con Eso, el PNV también, y serán 167. Sí, pero con los soberanistas también. Sí, con Por uno de tanto, ellos a la fuerza. Bueno, es que Pedro Sánchez fue coherente con el compromiso que él tenía con su electorado. No voy a hacer un gobierno a cualquier precio. Yo con el soberanismo no voy a pactar. ¿Era con el electorado o con el Comité Federal del Y PSOE? con el Comité Federal, con los dos. Sí, el Comité Federal también puso Actuó eso. como un poder fáctico pero, el poder del Comité Federal. Bueno, el Comité Federal es un órgano, el de máxima representación del Partido Socialista, es el órgano de dirección entre Congreso y Congreso. Y eso es lógico, ¿no? Bueno, es un órgano colectivo, marca unas pautas, dentro de esas pautas él fue coherente y además yo creo que fue coherente porque está convencido, ¿no? O sea que en estos momentos, si volviese a suceder la ocasión y si volviesen a poner como condición sine qua non pactar con grupos que están en posiciones independentistas, no me dirán, el Partido Socialista tiene que tener una idea de país y de Estado y ser coherente con ella. No puedes tampoco traicionar a tu electorado. Pero yo creo que se intentó y además el tema de cuando se empezó a hablar en el bloque de 4, claro, el Partido Socialista decía, oiga, yo tengo este programa con Ciudadanos que no está nada mal, pero se puede ensanchar. Esas medidas se pueden ensanchar. De las 200 medidas que había 140 compartidas y otras que se podían añadir con los bloques que iban añadiendo las otras fuerzas políticas. Es más, antes de que Podemos prácticamente vetase ese acuerdo, se estaba muy próximo con Compromís y con Izquierda Unida. Había ya casi un acuerdo. De todas formas, acaba de decir el Partido Socialista que tiene que tener una visión nacional. Uno tiene la sensación, cuando oye hablar a Simón Puig, a Javier Lambán también, que cuartean el proyecto nacional del PSOE, que desde el propio Partido Socialista no hay un absoluto respeto a la postura del secretario general y de que hay gente que escucha los cantos, si no independentistas, hacia esa línea. Yo creo que no. El Partido Socialista es que hay que entender un poco ese funcionamiento interno. Bueno, yo formé parte de ese Comité Federal muchas veces. Es verdad que es un partido que en sus órganos, bueno, habla con absoluta libertad. La gente expresa esa manera de pensar tan diversa, etcétera, ¿no? Y muchas veces esas cosas trascienden. Entonces, en lo que son opiniones o reflexiones críticas en una o en otra dirección en un momento dado, pues trasciende y da una impresión de desafecto. Pero en lo sustantivo, yo sinceramente creo que en estos momentos hay una unidad de entendimiento en torno a los objetivos que plantea el PSOE. Tiene un programa, desde mi punto de vista, un excelente programa, de lo más serio que hay entre las fuerzas políticas. Claro, los programas son de una densidad tal que completos pues se los lee muy poca gente, pero vamos, yo tengo la obligación de leérmelos y le puedo decir que en ese programa hay una identidad, una identificación total. Luego en las estrategias de una u otra cosa puede haber discrepancias, pero bueno, entiendo que el Partido Socialista en estos momentos está unido en torno a esa acción política, que es muy importante para España y para Asturias en particular. Que el Partido Socialista sea una fuerza muy importante, ese espectro socialdemócrata
que representó en el pasado y que puede seguir representando en el futuro, con independencia de que sea diversificado el panorama político, es muy importante para dar rigor, estabilidad a nuestro país, para buscar entendimiento en las cosas grandes que hay que hacer, porque aquí no solo hay que hacer ganar unas elecciones y gobernar, sino que hay que también cambiar desde un punto de vista estructural muchos aspectos de lo que fue la arquitectura de nuestro sistema democrático. Y eso hay que entenderse con todos. Hay que tener flexibilidad, capacidad de negociación y se necesita una cierta altura de miras, la misma que se tuvo en las elecciones del 77, que yo estuve en momentos de una dureza extrema. Yo me acuerdo cuando en el mes de enero del 77, la matanza de Atocha, con nuestros compañeros y amigos ametrallados, allí, en aquel despacho, por defender a los trabajadores, y que ese mismo año, 6 meses después, fuésemos capaces de votar en unas elecciones y de admitir democráticamente que este país tenía que funcionar de otra forma. Eso fue mucho más difícil que todo esto que se nos requiere ahora. ¿No cree que ese papel de la importancia que tiene el Partido Socialista como vertebrador de la política nacional en la misma medida también lo tiene el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, por supuesto, que representa un partido de un sector muy amplio de la población española, ¿no? El Partido Popular, con todo el respeto, será un partido que tendrá que estar en el escenario político. Ahora bien, como los partidos cada 4 años, o cada menos, tienen que contrastar sus programas con lo que ha pasado, bueno, hay que reconocer que en estos 4 años han pasado cosas muy fuertes en España. Yo creo que ha cometido, yo lo he visto desde incluso mi perspectiva parlamentaria, que cuando decidí presentarme a las elecciones, que yo siempre fui un senador electo, ¿no? Bueno, pues me presento creyendo que era el momento de la gran reforma del Senado, que estaba pendiente, para poder hacer de verdad una Cámara territorial, que la necesita este país, y si la tuviese bien articulada no habría problemas como los que hoy estamos teniendo, porque son producto de una historia de bilateralismo en España, con los partidos nacionalistas, que fueron árbitros. Bueno, pues el Partido Popular, en vez de actuar con inteligencia de esa gran mayoría, lo que hizo fue buscar la revancha y mirar para atrás y retrotraerse y buscar el retroceso en leyes que nos produjeron entre la política de austeridad ciega de la Unión Europea, que fueron recortes. Hubo también elementos ideológicos regresivos, hubo pérdida de derechos, hubo el mercado laboral que se destrozó literalmente, ¿no? Y se produjo una situación donde la inmensa mayoría de nuestro país estuvo damnificada. Pero hay más gente trabajando que cuando lo dejó Zapatero. No. Hay empleos, pero cuando lo dejó Zapatero en el año 2011, había 114.000 personas más trabajando de las que hay hoy. Lo que ocurre es que el mercado laboral, como se ha precarizado, hay más personas, y el desempleo sube, baja la cifra del desempleo. ¿Por qué? Porque ha bajado la población activa. Y al bajar la población activa, el coeficiente también baja. Entonces, no es verdad que haya más gente trabajando. Hay menos gente trabajando, ligeramente menos que en esa época, pero encima las cotizaciones se han derrumbado. Zapatero lo dejó con menos de 17 millones y ahora hay más de 17 millones de empleos. No. Las últimas estadísticas de la EPA, de cifra EPA, bueno, las últimas son de paro registrado, ¿eh? Sí. Las últimas de EPA que están consultadas, había 100 y pico mil personas menos trabajando ahora que en el 2011. Bueno, eso es al 31 de marzo, no ahora en este momento. Sí, con la EPA. Estoy hablando de la EPA. Marzo, sí, bueno, es que el paro registrado y EPA tienen a veces diferencias. No, ¿no? Ahora lo que ha bajado es el paro registrado, pero aún así el porcentaje de desempleo estamos todavía muy cerca de los 4 millones, y con una precarización muy grande. Por primera vez bajó en 10 años. No, vamos a ver. Desde el 2010, ¿eh? El número sí, pero el mercado laboral, ¿qué ocurre? Lo que dice que son empleos parciales y no son empleos totales. Es que ese es el problema. El problema es que eso está poniendo en riesgo sobre todo rentas salariales. No solo la capacidad de consumo de las familias, sino el sistema de pensiones. Porque el sistema de pensiones ha visto cómo las cotizaciones se han derrumbado. Por ejemplo, las cotizaciones se han derrumbado hasta tal extremo de que el Zapatero, cuando entrega la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, lo entrega aproximadamente, estamos hablando de una cifra próxima a los 67.000 millones de euros, 67.800 y pico. Y hoy están 34.000 y pico. Es decir, más de la mitad se ha consumido. ¿Y por qué? Con un déficit este año último de 16.000 millones de euros. Es decir, en el sistema público de pensiones, la diferencia entre ingresos y gastos es negativa. 16.000 millones, se ha disparado. ¿Pero a usted le extraña eso? A mí nada. Bueno, pero es que la precarización del mercado laboral es una de las consecuencias de todo ello. Las cotizaciones son muy bajas porque los empleos son de muy mala calidad. Y en ese sentido es lo que tenemos que pensar, que
El mercado laboral no solamente influye en las generaciones actuales, en la capacidad de consumo de nuestra sociedad, sino en el futuro, en el sistema de pensiones y en su ¿Usted cree que con estabilidad. la ley, sin haber hecho la última reforma laboral del 29 de marzo de 2012, la del señor Rajoy, cree que sin esa ley había más gente trabajando ahora? ¿Sería mejor la situación? Bueno, si no se hubiese aplicado esa ley, no habrían desaparecido, digamos, los convenios, que es un sistema esencial de tal. El Estatuto de los Trabajadores se ha también desguazado en sus sistemas fundamentales. Ha habido, bueno, desde el ámbito de los derechos se ha perdido. Estaríamos mejor. Sin duda, Sí. no, pero lo que pasa es que usted sabe perfectamente, porque es un poco la suerte de entrevistar a una persona tan experta como usted, sabe perfectamente que a una gran protección de derechos hay una parte de la protección laboral que ocurre exactamente lo que usted dice, conserva trabajo seguro, conserva más o menos altos salarios, y otra parte que es que no toca balón, que es la gente que no está defendida ni por esas indemnizaciones. No, pero yo ni entiendo por que hay nada. otras formas de actuar, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. Sí,